contigo, Pamela, porque a lo mejor, no en tu caso particular, yo sé que es muy difícil que nosotros podamos revelar un secreto de familia tuyo, pero probablemente también conociendo alguna experiencia. Yo fui un secreto familia. ¿Ah, sí? Mi existencia fue un secreto, la verdad el secreto de mi papá. Mira. Mi papá, porque mi papá es terrible, le dicen el trauco a ese caballero. No, de hecho, no, si el hombre se dedicó a dejar hijos repartidos por el mundo y, claro, yo fui la primera hija fuera del matrimonio de mi papá. Ya. Y cuando... ¿Pero tú siempre lo conociste a él? Yo siempre. Lo que pasa es que mi mamá, al contrario de lo que es mi papá, mi vieja siempre a mí me habló con la verdad. Entonces, como que yo siempre de chiquitita supe cuál era mi origen y supe que tenía hermanos y supe en qué condición había nacido yo. Pero la familia la familia de mi papá nunca supo. No sabía. Y se enteraron cuando yo tenía como 2 años que yo existía. Mira. Y yo me acuerdo, yo era muy chica y eso generó un trauma en mí, le pasó a avisar a mi papá. Porque yo era chica, tenía como 2 años, y me recuerdo haber visto esta imagen de la ex mujer de mi papá llegando a la casa, gritando, y cuando me ve salir a mí, y yo más parecía que hijo negado, o sea, porque de verdad era como una réplica de mi papá. Claro. Y la señora me ve y se vuelve loca y le empieza a pegar, a patear. O sea, no tenía ni una duda que tú eras ni hija una de duda él, que yo era la hija de él. Me acuerdo, yo era muy chiquitita, tenía de verdad como 2 años, pero fue una imagen que nunca me la he sacado en mi cabeza. Voy a cumplir 40 y todavía la tengo. Y me sacaron de ahí. Y después, claro, mi mamá me contaba de que todos mis demás hermanos mayores se fueron enterando con los años de mi existencia, y mi papá después de mí tuvo más hijos. Y esos hijos no sabían de que habían hijos para atrás. Y después que me llamaron... O sea, nunca aprendió la lección tampoco. Mi papá de verdad como que mi papá decía, no, él nunca le gustaba, Increíble. Tiene una personalidad que no le gusta enfrentar las cosas hasta el día de hoy. Y de hecho un tema que yo lo he hablado con él y digo, ¿cómo puedes vivir mintiendo, loco? De verdad, como... De hecho, cuando se casó mi papá también me mintió. Se casó después, a los años después se casó, y yo me enteré después. Yo le dije, ¿cuál es el gusto de andar mintiendo por la vida? Mira, y probablemente ahí hay una gran diferencia, porque una cosa es el secreto de familia y otra es la mentira. Sí, que probablemente también ahí, Edmundo, no puedas hacer tú la diferencia, porque efectivamente lo que se da cuenta la Pame es que es una persona que basa su vida en las mentiras. Para evitar problemas anda así como eludiendo, evadiendo. Claro, contar el relato y transformar la historia contada en una versión. Porque, ¿qué es la mentira? Es cambiar una narración, una historia contada por una alternativa distinta que a mí me beneficia. Yo te podría decir que el 99% de las veces que la gente miente es por miedo. Déjame un ejemplo más típico que uno lo aguanta cuando si yo te digo, tu hijo chico de 5 años, tú le dices, ¿tú rompiste eso? No, mamá, yo no fui. ¿Por qué? Porque no quiere que lo castiguen. Entonces, la emoción del miedo es la que nos hace mentir. Claro. Y entonces la pregunta sería, dependiendo de esto, el papá de la Pame, o a muchas personas, preguntarle, ¿susto a qué tienes? Ahora, las personas se pueden preguntar a sí mismos, ¿susto a qué le estoy teniendo? Que escojo transformar la historia y mentir, y articular otra narración distinta a la que fue en realidad. Y, a ver, y segunda cosa, y yo, cualquiera de nosotros, tiene más ganas de entender a ese que miente o a ese que tiene miedo, dependiendo de la relación que tenga. A ver, pero ¿cómo enfrentamos los secretos de familia? Porque aquí hay distintos orígenes del conflicto, por decirlo de alguna forma. Y yo me imagino que también se enfrenta de manera distinta cuando hablamos de esos secretos que guardamos porque estamos endeudados, o ese secreto que guardamos porque tenemos un hijo, o porque yo no le quiero contar a mi papá que soy homosexual. Sí. Es distinto. Es distinto. Pero es necesario enfrentarlos todos. Bueno, es que, gracias, ese es el punto. Porque una persona podría decir, ¿sabe que yo me enteré de este secreto de nuestra familia? Así que yo voy, un poco lo que le dije a Lucas, yo voy y destapo la olla. Resulta que voy a cambiar la palabra secreto por mitos fundacionales. Todas las relaciones familiares, de pareja, sociales, colectivas, laborales, se estructuran sobre tramas invisibles, que no son lo literal que uno ¿Como habla. entonces verdades ocultas? ¿Verdad? Ojos que no ven, corazón que no siente, verdades, cuestiones que son principios que gobiernan la relación. Voy a decir una frase técnica. La relación clasifica el contenido. Si yo le digo a Alejandro, hola vos, ¿cómo estáis? Por tal, por cual, pero nosotros no somos amigos, este me va a decir, ¿y a ti qué te pasa? Pero si nosotros somos muy amigos, yo le puedo decir, ¿cómo estáis? Y me va a decir, bien, compadre. La relación clasifica el contenido. ¿Sí? Entonces, los tipos de relación son gobernados por ciertos mitos
que tú no los elegiste. Y entonces hay la historia de que el abuelo quedó pobre, entonces la familia siempre Claro. estaba endeudada. O este que tuvo un amante y que tiene un hijo, pero que nadie sepa porque entonces la familia se mantiene. O sea, Claro. el ocultar y el secreto o el mito, ojo, tiene una tarea fundamental. A veces es como el pegamento y nadie habla. Tenemos cientos de películas, incluso de dibujos animados con mitos, historias o secretos. La pregunta es, ¿se cuenta o no se cuenta? Yo creo que hay que ser respetuoso de las propias familias y Mira. cuando ellas deciden contarlo y el momento adecuado para ello, como le dije a Lucas. Mira, ¿cómo vamos a enfrentar este WhatsApp que nos llegó? Lo vamos a leer aquí en la pantalla. Hola, me encanta el programa. En mi caso, mi papá no sabe que tengo cáncer. Él tuvo 3 Accidentes vasculares. accidente cerebrovascular. Nos da miedo contarle, porque puede pasarle algo. Lo malo es que ya empecé las quimio y no sé qué decirle cuando se me empieza a caer el pelo. Qué Mira. duro. Claro, ¿Cómo por eso enfrentamos? decía yo, son maneras complejas de cuidar. Yo trabajé mucho tiempo en cáncer y el mito de no contar era una cosa muy ocupada por las personas pensando que con eso cuidan al otro. La historia lamentablemente transita habitualmente a que después genera enojo, porque ¿por qué no me contaste? Claro. Porque en ese tipo, voy a decir, en este tipo de secreto en particular es complejo, porque la persona te va a decir, ¿por qué tú me invalidaste como persona y creíste que yo no tenía la capacidad de hacerle frente emocionalmente? Claro, o porque y si lo yo hubiera quería sabido, apoyar. te hubiera cuidado, hubiera Sí. abrazado, hubiera hablado más, te hubiera regaloneado. ¿Sí? Claro, sí, en el fondo puede jugar en contra de esa relación. ¿Hay otro mensaje? Sí, Pero hay- uno tiende a hacer eso con los papás, sí. ojo, Sí, incluso yo, ahora mi mamá se va a enterar, muchas veces yo he tenido momentos complejos, o incluso me he enfermado y evito comunicarle eso a mi mamá porque mi mamá ya es más grande, digo, ¿para qué la voy a preocupar? ¿Para qué la voy a Claro. angustiar? Y claro, ella después cuando se entera se enoja, pero uno tiende a hacer eso como de tratar de proteger a los papás, sobre todo cuando uno va aumentando en edad. Por eso digo, Pamelita, que depende del tipo de relación. Si yo estructuro una relación horizontal contigo y encuentro que tú eres competente y yo sí, en realidad puedo contarte las cosas, como por ejemplo en pareja. Claro. Pero los padres a los hijos, hay un montón de cosas que no les cuentan por protección, para creer que con eso cuidan. Y a la medida que vamos creciendo, cada vez más podemos hablar, en teoría, más horizontalmente de adulto a adulto con nuestros padres, ¿cierto? Pero depende del tipo de relación. Mira, tenemos otro mensaje. Dice, buenas tardes, yo soy ludópata y soy dueña de casa. No tengo ingreso y hoy estoy endeudada en más de 6 millones en 3 casas comerciales. Muchas veces he pensado matarme, pero sé lo doloroso que es. Mi padre se suicidó por temas económicos. Mira, qué increíble, porque además precisamente es un tema que nosotros estamos tratando acá. Cuando las personas se vuelven ludópatas, por vergüenza no le dicen a la familia o para que no los reten, para evitarlos, y cuando se endeudan para sacar plata en el retail o en las casas comerciales. Finalmente termina siendo mayor el daño económico porque además los intereses o las comisiones son mucho más altas. No, Sí, fíjate que- ¿puedo Hay la- hacer una, hay la ¿puedo hacer visión una del- indicación respecto a eso? También cuando uno, yo no sé, ¿quién no ha debido plata en este país? Levante la mano. Claro. Pero realmente las casas comerciales te acosan. Te acosan. Entonces, si una persona además está con problemas y no tiene plata para pagar, Puede ser más y este angustiante acoso todavía. que tú recibís, que te llaman sábado, domingo, lunes, martes, a la hora que sea, de verdad que produce una angustia mucho más grande y hace que el problema se Sí, sienta más o grande. distintas compañías y empresas, pero es mucho más complejo eso. Y son personas que además no son sujetos de crédito en los bancos. Exactamente, mira, uno de los consejos que yo les quisiera dar a todos, la semana pasada cuando subimos el informe de la inflación de abril, el Banco Central subió la tasa de interés, que ustedes pueden haber escuchado que se llama la TPM, que es algo que uno no entiende, porque TPM, pero es la tasa de interés que en el fondo se ocupa para que los bancos comerciales o el retail fijen los costos de las tarjetas de crédito y las líneas de crédito, Claro. que hoy día, Priscila, son 10 puntos más caras que hace un año atrás, entonces Claro. endeudarse en tarjetas de crédito, especialmente las casas comerciales que son muy caras, digamos, y las líneas de crédito de los bancos son productos realmente caros. Lo que pasa es que... ¿Y el avance en efectivo? Es de lo peor, ya. El avance en efectivo es como sacar plata, o sea, tú sacas de la tarjeta de cajero automático, te soluciona el problema en el minuto, pero además de los intereses tiene una comisión. Entonces, Ya. ahora, hay personas que tienen que hacerlo porque Claro. no tienen dinero, digamos, pero si pueden reordenar sus créditos a través de un crédito en cuota, un crédito social, es una buena manera de bajar el costo. Lo que pasa es que en Chile estamos acostumbrados al valor cuota, entonces no vemos la enfermedad silenciosa que son los intereses, pero realmente la CAE, que es lo que uno paga, en algunos casos hasta el 40% anual en la tarjeta de crédito. Alejandro, yo no sé si tú lo has visto, pero me toca mucha gente en consulta, que yo no me meto en ese tema porque no es lo mío, pero veo que están en crisis económica
y se quejan, pero como insisten a la fuerza en mantener el mismo estándar de vida, y es como, no sé, cambia el auto, véndelo, Claro. toma decisiones operativas, y como esa exigencia económica, ¿no? de la ilusión. Es un temazo, porque fíjate que en paralelo hemos estado hablando de la situación económica actual, pero subimos ahora los datos de ventas de autos nuevos en abril. En lo que ha acumulado el año se han vendido prácticamente 150.000 autos nuevos. O sea, dispararon. este año va a ser el récord de venta de autos Sí. nuevos y creo que eso da que pensar. Sí, mira,